Y seguimos aquí en este bloque del otro lado de la pandemia, el último bloque, para hablar de otro de los temas que se fue modificando en función de esta dinámica que nos propuso la pandemia, los cambios, los ajustes, desde lo sanitario, pero también desde lo práctico y desde lo que se podía para poder convivir. Y en este caso estamos hablando de los protocolos, Eduardo, para los viajes de egresados, también para todo lo que viene, para cuando hay que aislar las burbujas, el tiempo de cuarentena que tienen que hacer los alumnos cuando se dan estos casos. Y a quién invitamos y a quién convocamos y le agradecemos en esta tarde por poder conversar con él, es a Gerardo Cardoni, delegado de la Región 3 de Educación. Gerardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo se fueron ajustando todas estas cosas que por allí con circulares nos vamos enterando que se van modificando? ¿En dónde estamos parados hoy respecto a estos nuevos protocolos? Bueno, esto se ha ido modificando conforme han cambiado los indicadores epidemiológicos, ¿no? Hoy estamos en una situación, se podría decir, un poco más relajado, un poco más tranquilo en cuanto a la curva de contagios. Eso ha hecho también que, digamos, haya otras actividades que puedan tener apertura y de eso no escapa, ¿no?, lo que es la presencialidad plena, que ya venimos de un tiempo a esta parte llevando adelante. Como vos también decías antes, los viajes de egresados, que si bien no tienen que ver con una cuestión pedagógica, sí es una manera de cerrar los ciclos lectivos, sobre todo de primaria y secundaria de los estudiantes, y que es algo que se venía postergando y muchos estaban aguardando y esperando poder llevar adelante. Entonces, conforme a toda esta situación, digamos, como decíamos, la mejora en los indicadores epidemiológicos, el avance de la vacunación, se ha hecho apertura de algunas otras actividades que por ahí no son estrictamente pedagógicas, pero que bueno, que a veces son necesarias para la recreación y el desarrollo de las personas. Bueno, y en este caso tenemos novedades en cuanto a la aplicación de los protocolos dentro de las instituciones educativas. No hay grandes cambios, sino hay que tomarlo como recomendaciones para no perder o no llegar a una relajación total y perder de vista, digamos, los cuidados, porque recordemos que estamos en una presencialidad plena, pero que los cursos continúan siendo burbujas. Esto significa que hay que continuar la aplicación de los protocolos y los cuidados para evitar el contagio de COVID-19. En cuanto a lo que es el protocolo en sí, dentro de las instituciones educativas, seguimos trabajando en la detección de casos sospechosos, ¿no?, que una vez que uno lo puede identificar, ya sea al ingreso de una institución educativa o que los padres lo puedan identificar en sus casas, bueno, lo que se hace es proceder al aislamiento de esa persona, en un principio por 10 días, hasta que se pueda hacer, digamos, el test correspondiente. Y acá sí hay una cuestión que por ahí no se veía tan marcada antes en los protocolos, que es hacer un seguimiento, un monitoreo por parte de la autoridad sanitaria, pero así también el pediatra o médico de cabecera, que por ahí antes era algo que quedaba sujeto a la decisión de la familia si quería hacer o no. Ahora, para poder hacer ese seguimiento se va a tener en cuenta también este monitoreo o este seguimiento que pueda hacer su pediatra o médico de cabecera. Y también con respecto a los integrantes del curso, de la burbuja en este caso, que se van a aislar, pero una vez que ese caso se confirme que es negativo, automáticamente la burbuja vuelve a la actividad, no así el caso sospechoso, que va a continuar. Y esto también, digamos, este caso sospechoso va a continuar siempre y cuando el PCR que se haga el séptimo día dé positivo. Si el PCR da negativo, al octavo día sería la persona del caso sospechoso va a poder volver a la rutina diaria. Hola Geri, ¿cómo te va? Eduardo, te saluda Eduardo López. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Edu? Bien, bien. Geri, los últimos momentos de más cantidad de casos que hemos tenido en la ciudad han sido básicamente asociados a grupos poblacionales de comunidades educativas de la ciudad, y hoy por hoy estaba superado ese momento que tuvimos hace un par de semanas atrás. La pregunta apunta un poco a lo que estamos viviendo hoy por hoy, que es el foco de la vacunación en el grupo de escolares que la ciudad tiene, porque son los chicos que están entre 5 y pongamos 17, 18 años.
¿cómo viene la vacunación en relación a los escolares y cómo ven ustedes este esquema de vacunación en los chicos para lo que viene, ¿no? Para el fin de año y para el año que viene? Bien. Conforme, digo, a la pregunta, esto que vos me apuntabas, cómo venía la vacunación, digo, nosotros por ahí vamos haciendo consultas a agentes sanitarios que nos pueden ir comentando porque, digo, esto es libre, cualquier familia puede decidir si sus hijos se vacunan es optativo, o no. sí, claro. Sí, exactamente, optativo, y por ahí la escuela ese registro no lo tiene. Entonces Bien. nosotros vamos observando, vamos viendo las noticias, vamos hablando, como te decía, con personas relacionadas al área de salud y nos dicen que, digamos, la vacunación, digamos, está teniendo un éxito en el sentido de que los padres están accediendo a la vacunación. Y con respecto a la otra parte de la pregunta que vos me hacés, me parece que va a ser clave para, digamos, seguir manteniendo este ritmo bajo de contagios que existen. Yo te digo, nosotros vamos haciendo un registro semanal de las burbujas que se van aislando. Y te digo, la semana pasada nosotros hacemos este recuento, lo hacemos los viernes por la mañana. La semana pasada en toda la región, pensemos que son cerca de 390 instituciones educativas de todos los niveles. La semana pasada tuvimos una burbuja aislada en toda la región. La semana anterior habíamos tenido 4. Entonces esto nos demuestra que hay un avance en la vacunación, en la concientización, que pese a la apertura de otras actividades, digamos, no estamos teniendo burbujas aisladas y casos positivos dentro de las escuelas. Así que digo, me parece que va a ser fundamental continuar con la vacunación, como se lo viene haciendo, digo, y continuar con los cuidados necesarios, porque bueno, llega el calor, da muchas más ganas de hacer actividades al aire libre o hacer actividades y por ahí, como decía en un principio, esto tiende a que nos relajemos y dejemos los cuidados de lado y me parece que son dos cuestiones fundamentales, continuar con la vacunación y con los cuidados, al menos mínimos cuando salimos a hacer otra actividad y por supuesto nosotros teniendo mucha atención sobre los cuidados que se practican dentro de las escuelas, que siguen siendo lo mismo, toma de temperatura, lavado de manos, utilización de barbijos, mantener un distanciamiento que, digamos, en una de las últimas circulares con respecto a la presencialidad plena, lo redujo por la posibilidad que brinda, digamos, el esquema de vacunación que se está completando en toda la provincia. Por último te pregunto, Gerardo, el tema de los viajes de egresados, sabemos que en cada una de las semanas cuando se dan estos viajes se están haciendo hisopados en los lugares donde se instala Rafael en Acción de forma masiva para los estudiantes. ¿Cuánto tiempo antes se lo tienen que hacer? ¿Qué ocurre cuando regresan de ese viaje de egresados? ¿Tienen que estar un periodo en cuarentena? ¿Cómo es todo esto? Bien. Los grupos, digamos, en este caso grupos de egresados, porque es lo que tiene que ver con los estudiantes, tienen que primero contar con una autorización, digamos, de las jurisdicciones provinciales a donde van a hacer su viaje y donde van a permanecer, digamos, y todas tienen que contar con un test de antígeno negativo, ¿sí?, antes de iniciar el viaje. Y esto también tiene que estar solicitado por la provincia que los va a recibir. Y bueno, en el caso de las personas que no cuenten con un esquema completo de vacunación, ¿sí?, que hayan pasado 14 días de la segunda dosis previo al inicio del viaje, cuando vuelve tienen que realizar un aislamiento de 7 días, ¿sí? Y obviamente hacer una realización de lo que es el PCR entre el 5º y 7º día para comprobar que no sea un COVID positivo. Las personas que, digamos, que cuenten con el esquema completo, ¿sí?, si las que no tienen el esquema completo tienen que realizar el aislamiento. Las que tienen el esquema completo no deben realizar el aislamiento, pero sí tienen que hacer el PCR entre el 5º y 7º día. Y hay una recomendación que también tiene que ver con un poco de conciencia propia, es decir, tratar de limitar los movimientos. Exactamente, sí. Las actividades sociales, digamos, que se den antes de tener ese PCR. Excelente. Sí. Sí, digamos, es un poco para tener en cuenta, no es que están
prohibidos, no es que no se pueden realizar los viajes, pero hay que tener estas cuestiones en mente, hay que tenerlas previamente estructuradas para como lo que decía antes, poder seguir cuidándonos, teniendo los recaudos necesarios y evitar cualquier tipo de contagio. Excelente explicación, muchas gracias y que tengas una buena tarde, Gerardo. Por favor, gracias a ustedes y buena tarde también para ustedes. Gracias, Geri. Saludos. Nos vemos. Nos quedamos sin tiempos, Doc. Nos vemos la próxima semana post elecciones a ver qué impacto tiene todo esto, a ver si se le pone fin a la pandemia definitivamente o volvemos a tener que cuidarnos. Vemos qué pasa, porque veo que después de las otras elecciones... Sí, la cuestión una política acelereta, condiciona mucho la toma de decisiones, pero hay escenarios más que tienen que ver con lo estructural de cómo se está abordando todo esto, que me parece que no van a estar modificados por los resultados. Coincido con lo que dije la semana pasada, los resultados no van a ser muy distintos de lo que fueron las PASO, por lo tanto el carril por donde vamos a seguir con lo sanitario, por lo menos en el corto y mediano plazo, está establecido. Muchas gracias, buenas tardes. Agradecemos a todos los que nos acompañan cada jueves aquí por Next, por Radio El Espectador. Yo le agradezco a Carla de Solovita, allí en el local de Belgrano 179, que tiene de todo. Vayan, elijan y además muchos servicios nuevos. A la gente de Flaming, como digo, cada tarde que nos acompaña con los Habanas. A la peluquera allí en calle de Antesano, Andrea. A todos, buenas tardes, hasta la próxima semana. Auspiciaron El Otro Lado de la Pandemia, Estudio Jurídico Daniel Pedrotti, Gestal, Sindicato de Luz y Fuerza, CGT Rafaela, Galo Distribuciones, Centro Humanicer, Marcelo Toninetti, Soluciones Integrales en Desinfección e Higiene Institucional, Centro Empleados de Comercio, SEOM Rafaela, TSA Bursátil, Senador Alcides Calvo, Grupo Invío Sociedad Anónima, Municipalidad de Rafaela y TEC Rafaela.